Bien, no me quiero extender demasiado con el tema de la corriente en chorro. Ya sabéis que se origina por la gran diferencia existente entre las masas de aire polares o árticas de carácter muy frío y las masas tropicales, impulsadas por los anticiclones subtropicales. Entre ambas masas de aire se genera esta corriente en chorro eh, que circula aproximadamente a unos 10-11 kilómetros de altitud y suele discurrir por una latitud aproximada de entre unos 40 y unos 55 grados norte aproximadamente. En invierno, dado que los anticiclones subtropicales descienden de latitud, también lo hace la corriente en chorro, y en verano esa corriente en chorro suele ascender de latitud debido al ascenso de los anticiclones subtropicales. No es casualidad que en España, sobre todo en la vertiente mediterránea, los veranos sean tan estables y tan calurosos, porque el anticiclón subtropical asciende de latitud. Esa es la principal razón. Y la corriente en chorro queda muy lejos de gran parte de la península, discurriendo por la zona, por ejemplo, de las Islas Británicas, Escocia, sur de Noruega, etcétera, etcétera. Bien, esta corriente en chorro, como sabéis, presenta una velocidad variable. Cuando esa velocidad se ralentiza por la razón que sea y en lo que no vamos a entrar, esa corriente en chorro, disculpad, que no encontraba el ratón, se va ralentizando y meandrizando. ¿Veis que va generando unas curvas? Va generando vaguadas, que son estas Vs, va generando vaguadas y crestas o dorsales. A veces estas vaguadas pueden ser muy pronunciadas y también las dorsales o crestas, llegando a un momento en el que esas vaguadas o borrascas llegan a aislarse. Por eso a estas bajas en altura, cuidado, no confundáis esto con una borrasca en superficie. Esto es una baja presión en altura, aire muy frío que está en altura, que se ha desgajado de la corriente en chorro que discurre paralela por el norte. ¿Veis? Aquí tenéis la corriente en chorro aquí y aquí abajo tenéis la baja aislada. A estas bajas aisladas las llamamos danas, de presión aislada en niveles altos. Anteriormente, tradicionalmente se les llamaba gotas frías. Y yo preguntaba si la existencia de una gota fría o de una dana se asocia ineludiblemente a precipitaciones torrenciales. Y la respuesta es que no, no necesariamente. Yo puedo tener aire muy frío en altura, pero si no tengo las condiciones en superficie necesarias, y cuando me refiero a las condiciones necesarias, fundamentalmente me refiero a aportación de humedad y a temperatura suficientemente cálida, yo no podría generar precipitaciones de importancia. Por lo tanto, para que se produzcan precipitaciones, yo voy a necesitar aire frío en altura, bajas presiones, aire caliente o cálido en superficie y aportación de humedad. Si yo tengo una baja aislada en esta zona, tengo aportación marítima en superficie, viento del mar, y la temperatura es suficientemente cálida, yo voy a poder tener en esta zona de aquí nubes de desarrollo vertical, cumulonimbus, que se van a desarrollar y por lo tanto cuando se desarrollen y se condense mucho vapor de agua, ese vapor de agua al final se va a ver obligado a precipitarse, por lo tanto vamos a tener precipitaciones, ¿vale? Ese es el mecanismo fundamental, este es el mecanismo fundamental por el que se generan las precipitaciones. Vamos a poner el ejemplo aquí de este diagrama, está muy bien, el ejemplo de la costa mediterránea. Yo tengo aire cálido y húmedo procedente del mar Mediterráneo que se encuentra con las cordilleras litorales del litoral mediterráneo, que se encuentran, como sabéis, se localizan discurriendo más o menos paralelas a la costa. Pensad, por ejemplo, en la cordillera costero-catalana. Este aire cálido y húmedo, al llegar a estas paredes verticales que son las cordilleras, se ve obligado a ascender y a enfriarse de manera muy rápida. Ese vapor de agua se condensa, genera nubes y esas nubes acaban, si se desarrollan verticalmente lo suficiente, generan precipitaciones que en el caso de tener un flujo de aire cálido constante e ininterrumpido y el aire frío, si también se mantiene en la misma posición, pueden tener también un carácter persistente y muy torrencial, ¿vale?
Bien, más cositas. Vamos a hablar ahora de la circulación en superficie. Hasta ahora lo que habíamos estado viendo era la circulación en altura. A esto me refería con el jet stream y las depresiones aisladas en niveles altos. Vamos a ver la circulación en superficie, es decir, cómo los distintos centros de acción, es decir, altas presiones o borrascas, se pueden situar en superficie. Mirad, como ya os he dicho anteriormente, los anticiclones son altas presiones. En este caso, esta alta presión que podéis ver aquí, su núcleo tiene una presión de 1040 hectopascales o milibares. Es una alta presión muy importante que se sitúa precisamente en la zona de las Azores. El anticiclón de las Azores suele estar bastante estático. Es un anticiclón de carácter subtropical, a veces asciende un poquito de latitud, a veces desciende y en función de eso pues tenemos unas condiciones atmosféricas u otras. Pero esta situación es bastante habitual. Este anticiclón, como sabéis, su movimiento, el movimiento alrededor del núcleo, sigue una disposición horaria. El movimiento del viento alrededor del anticiclón es un movimiento horario. Y como sabéis, las borrascas, que como sabéis son bajas presiones porque la columna de aire pesa menos, ejerce una menor presión sobre la superficie, presentan o ejercen el movimiento contrario sobre el viento. Como veis, en este caso, el viento alrededor de la borrasca se mueve de manera antihoraria. Ante estos dos centros de acción, el anticiclón potente de las Azores y la borrasca situada más o menos en la zona de Génova, se genera una advección en este caso sería del nor-noreste, viento procedente del norte y del noreste, que en este caso, pues evidentemente traería consigo precipitaciones en la cornisa cantábrica por la procedencia marítima y por otra parte también un descenso de las temperaturas en toda la península. Podríamos tener a lo mejor efecto Foehn por efecto de la cordillera peribética en la costa mediterránea sur de la península, Costa del Sol, etcétera, etcétera, pero esa sería más o menos la configuración. Y luego, aquí tenemos también que destacar, ya aprovecho para explicarlo, los frentes. Los que tienen este color azul, los frentes, con estos triángulos de color azul, son frentes fríos. Estos frentes fríos lo que hacen es separar dos masas de aire distintas, fundamentalmente distintas en la temperatura. Los frentes fríos traen consigo detrás de ellos, en esta zona de aquí, aire más frío que precede al aire más cálido que tienen aquí. Y esto es lo que genera nubosidad. Como hay una diferencia de temperaturas entre el aire frío y el aire cálido, se genera nubosidad. Estos frentes que tenéis aquí, los de color rojo con los semicírculos de color rojo también, son frentes cálidos y es justo lo contrario. En este caso, este frente cálido avanzaría de este a oeste en esta dirección, si lo estoy diciendo bien, en esta dirección de oeste a este, lógicamente el aire en esta zona de aquí es más frío que el que procede de latitudes meridionales. Fijaos que este viento viene del sur-sureste. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos los centros de acción, anticiclones, altas presiones, la columna de aire ejerce una gran presión, un gran peso, inhibe el ascenso de las masas de aire, por lo tanto es muy difícil que se generen nubosidad y por lo tanto precipitaciones. Por lo tanto, lo que yo tengo con un anticiclón o una alta presión es tiempo estable. Luego, por otra parte, las borrascas, yo lo que tengo es que la columna de aire pesa menos, ejerce una menor presión y por lo tanto las masas de aire tienen una mayor tendencia a poder ascender. Se genera inestabilidad atmosférica, nubosidad, precipitaciones. ¿Vale? Entre los dos centros de acción se generan vientos. En este caso, por ejemplo, en la zona de las Británicas, en la zona de Irlanda o las Islas Británicas, yo tendría un viento del oeste, muy intenso a medida que, como sabéis, cuando las líneas isóbaras están muy juntas, el viento es más intenso que si están más separadas. El viento, por ejemplo, en el caso de las Canarias, tendría una trayectoria noreste. Como veis, procede del noreste, una situación que en principio no sería demasiado inestable porque fijaos que las Canarias quedarían bajo el dominio de las altas presiones, pero en las islas de mayor altitud, por ejemplo, en las islas de Tenerife o de Santa Cruz de Tenerife, el viento procedente del noreste cargado de humedad
podría generar nubosidad de retención en la cara norte, en la cara de Barlovento de las islas de mayor altitud que acabo de nombrar. He explicado muchas cosas en este mapa y realmente lo único que quería es que os quedara claro lo que es una alta presión y una baja presión. Vamos a ver, esto me lo voy a saltar, no me parece tan importante o tan interesante. Bueno, aquí tenéis esto que es. Esto fundamentalmente es las distintas posiciones que puede tener o que suelen tener los anticiclones. El más frecuente suele ser el anticiclón de las Azores, ¿vale? Que realmente estaría situado un poquito más al norte de lo que aparece en esta imagen. Pero podemos encontrarnos anticiclones en cualquier rincón de la geografía realmente, aunque algunos es verdad que son más frecuentes que otros, ¿vale? Y luego, por otra parte, pues me puedo encontrar diferentes posiciones de las distintas depresiones. La depresión de Islandia, la depresión del Golfo de Génova, que es la que es la que yo tenía aquí, por ejemplo. Esta es la depresión del Golfo de Génova, ¿vale? Bueno, más o menos. Aquí tenéis las diferentes posiciones. Vale, esto es muy importante. Las masas de aire. ¿Qué es una masa de aire? Son porciones de aire que tienen unas características concretas de temperatura, humedad y presión. Esto puede parecer muy complicado y muy complejo de entender, pero realmente si utilizamos un poquito la lógica, podremos ver que son bastante sencillas de determinar. Vamos a ver, yo tengo dos tipos distintos de masa de aire frías. Tengo las masas de aire árticas, que proceden de latitudes mucho más elevadas del Ártico, y luego por otra parte tengo masas de aire polares, que proceden pues evidentemente del polo. En ambos casos, la verdad, las árticas tienen una procedencia más septentrional que las polares, pero en cualquier caso las dos tienen un carácter frío. Luego, por otra parte, tengo las masas de aire cálidas que proceden de latitudes inferiores. Y luego, por otra parte, debemos tener en cuenta si son masas de aire húmedas o secas. ¿Cuándo serán húmedas? Pues cuando la procedencia de la masa de aire recorra una importante porción de océano o de mar. ¿Cuándo serán secas? Cuando tengan un carácter continental. Por lo tanto, por ejemplo, la polar continental es una masa de aire muy fría, generalmente. Es muy fría, ¿por qué? Porque procede del interior de Europa o incluso de Siberia. Es decir, estamos hablando de las zonas o una de las zonas del hemisferio norte más frías, la zona de Siberia, con temperaturas que en invierno pueden alcanzar los menos 40, menos 50, menos 60 grados. Os recuerdo también que las zonas continentales tienen una mayor capacidad de enfriarse porque no están termorreguladas por el océano. Por lo tanto, cuando me venga una masa de aire polar continental del interior de Europa, incluso de Siberia, esa masa de aire va a tener un carácter muy seco, va a tener un carácter seco, pero va a ser muy fría. Procede de latitudes elevadas y de zonas muy frías. La polar marítima va a tener un carácter frío, pero muy húmedo. Va a ser muy húmeda en la cornisa cantábrica porque esta masa de aire llegará procedente de todo el mar de todo el océano Atlántico, va a ser muy fría, va a ser fría y va a ser seca. Va a ser menos fría que la polar continental porque evidentemente en este recorrido las temperaturas no van a ser tan frías en la zona del mar, como sabéis que el mar termorregula, el frío no va a ser equivalente al que puede hacer en el interior de Europa o en Siberia, ¿vale? Luego, tropical marítima. Estas masas de aire son muy importantes para hacer llover, sobre todo en la parte del oeste peninsular y especialmente en el suroeste y en el oeste de Andalucía. Estos vientos proceden del suroeste. Son también los llamados vientos abregos. Son vientos muy cálidos, con una gran energía latente para la evaporación y la condensación y además muy húmedos, ¿vale? Y luego los vientos de carácter, las masas de aire tropicales continentales. Son tropicales porque proceden del hemisferio sur, son muy cálidas y además son muy secas porque proceden directamente del continente africano y además, y más concretamente, del desierto del Sáhara. ¿Por qué yo a veces cuando tengo este tipo de situaciones tengo calima en suspensión, polvo en suspensión? Porque ese polvo procede directamente del desierto del Sáhara, ¿vale? Por lo tanto, es importante que conozcáis estas masas de aire.
Pero aplicando la lógica, simplemente tenéis que saber que existen masas polares, masas árticas y masas tropicales. Y que después estas masas de aire podrán ser marítimas si tienen recorrido sobre el mar o podrán ser continentales si solo recorren o fundamentalmente recorren los continentes. Cuidado, porque a veces yo me puedo encontrar con una masa de carácter continental que se pueda mezclar un poco con la influencia marítima. Por ejemplo, yo puedo tener una ola de frío con una masa de aire procedente de Siberia que me llegue muy seca a gran parte de la península, pero que, por ejemplo, en las Baleares me pueda generar un poco de inestabilidad porque se pueda mezclar con un poco de humedad del Mediterráneo. O, por ejemplo, eso también pasa mucho en la costa este de la Comunidad Valenciana. En esta parte de la costa valenciana, el viento muy seco, en un principio, recorre un poco la parte del Mediterráneo y puede llegar a mezclarse con un poquito de humedad y generar precipitaciones. Bueno, los frentes, como ya os he dicho anteriormente, son superficies que separan dos masas de aire de características distintas. Estos frentes normalmente suelen venir asociados con inestabilidad, precisamente distintas características de las masas de aire. Mirad, tengo tres frentes fundamentales. Los frentes fríos suelen ser, normalmente, los que están aquí en medio, suelen ser los que producen precipitaciones de carácter más intenso y más abundante. Normalmente son masas de aire frío que van avanzando sobre masas de aire cálido. Yo creo que en este gráfico se ve muy bien cómo se desarrolla la nubosidad. La masa de aire cálido va cabalgando la masa de aire frío a medida que la masa de aire frío se va acercando y va generando nubosidad de desarrollo vertical. En los frentes cálidos tiene un mecanismo relativamente parecido, pero en este caso, pues lo que hace la masa de aire cálido es cabalgar esta masa de aire frío. Normalmente este ascenso de la masa de aire cálido sobre la masa de aire frío es un poco más lenta y por lo tanto también el desarrollo vertical de las nubes es menor. Suele producir nubes un poco más estratificadas y no tan desarrolladas verticalmente, con lo cual las precipitaciones pueden ser de carácter continuo, pero normalmente con una escasa intensidad. Los frentes ocluidos se producen cuando un frente frío alcanza cuando un frente frío cálido es seguido por un frente frío y el frente frío alcanza al cálido, desplazándolo hacia arriba, ¿vale? Quedaos fundamentalmente, lo más importante son los frentes fríos y los frentes cálidos. Bueno, aquí tenéis el esquema, no me voy a repetir, pero lo que os he dicho, fijaos, los frentes fríos, como el frente frío se acerca al frente cálido de manera bastante veloz, lo que hace es generar estas nubes, los cumulonimbos de gran desarrollo vertical. Fijaos que en este caso, en el caso del frente cálido, el desplazamiento es un poco el cabalgamiento de la masa de aire cálido sobre la fría es un poquito más lento y me genera estas nubes un poquito más estratificadas, veis como el cumulonimbus tiene un carácter mucho más vertical y en cambio estas nubes son mucho más estratificadas y por lo tanto genera precipitaciones menos intensas. Vamos a ver, esto es muy importante. Los elementos del clima. ¿Qué son los elementos del clima? Con elementos del clima nos referimos fundamentalmente a las variables climáticas. ¿Cuáles son las variables climáticas más importantes? Las variables climáticas más importantes son las precipitaciones y la temperatura del aire. Estas son las dos fundamentales. Pero, evidentemente, las precipitaciones tienen una relación directa con la humedad atmosférica. A mayor humedad atmosférica, más posibilidad de generar precipitaciones. También con la temperatura del aire, porque como sabéis, para yo generar precipitaciones necesito una diferencia entre las temperaturas en superficie y en altura para poder generar la condensación y por lo tanto la formación de nubes, etcétera, etcétera. Y también evidentemente tiene relación con la presión atmosférica. Realmente todos y absolutamente los elementos existentes se relacionan entre sí en mayor o menor medida, porque como ya os he dicho alguna vez, la atmósfera, o en este caso la troposfera, es un sistema caótico, pero en perfecto equilibrio, ¿vale? Es caótico porque es muy difícil predecirlo, pero a su vez está en perfecto equilibrio y una pequeña intervención en uno de ellos genera un impacto en el resto, ¿vale?
Bueno, aquí podemos ver uno de los elementos importantes a tener en cuenta y que, por cierto, el mapa que tenéis aquí enfrente es una de las prácticas y es la insolación. Como podéis ver, existe una clara disposición latitudinal del número de horas de sol anuales. En la mitad sur peninsular, fundamentalmente en Andalucía, el número de horas de sol alcanza las 3.000 horas. Es un poquito menor, por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar, por efecto de la mayor nubosidad de esa zona. Como sabéis, la zona de Tarifa, La Línea, Algeciras, presenta en ocasiones mayor nubosidad por efecto precisamente del estrechamiento topográfico entre el continente europeo y el continente africano. Me estoy refiriendo evidentemente al estrecho de Gibraltar, que lo que hace precisamente es producir un mayor desarrollo vertical de las nubes o mayor facilidad para la condensación. ¿Os acordáis cuando os conté, os expliqué en la clase? Imaginad que ahora todos tenemos que salir por la puerta. Si todos intentamos salir por la puerta, muy probable que colisionemos y algunos pues directamente nos veamos obligados a ascender para poder superar el obstáculo. Creo que me he liado un poco explicándolo, pero creo que entendéis a lo que me estoy refiriendo. Sin embargo, en algunas zonas de la cordillera cantábrica esta insolación es inferior a 1.800 horas. La razón fundamental, evidentemente, aquí podemos decir que esto tiene una clara relación latitudinal. A mayor latitud, menor insolación. Pero la razón existente en este caso es la mayor presencia de nubosidad en la zona del norte. Y la mayor presencia de nubosidad está asociada necesariamente a la influencia y a la mayor frecuencia de las borrascas atlánticas. Como sabéis, las borrascas atlánticas asociadas al frente polar, al jet stream, a todo lo que ya sabemos, suelen discurrir de oeste a este y por lo tanto la zona norte y noroeste de la península es la que tiene una menor insolación. A medida que esos frentes van penetrando la península, se van desgastando, las nubes se van fragmentando y cada vez las precipitaciones van desapareciendo, se van haciendo más débiles o incluso inexistentes y las nubes también se van en alguna medida disipando. Hasta tal punto que en la zona meridional de la península hay frentes que directamente ni llegan. Entonces, esa es la principal razón de la menor insolación del norte de la península, la mayor nubosidad. ¿Vale? No me quiero extender, aunque bueno, esa práctica está perfectamente explicada en las prácticas solucionadas que yo os he pasado. Esta diapositiva simplemente la incluí pues, para que entendamos que no existe demasiada diferencia entre el clima del norte de la península y algunas zonas de las Islas Británicas, situadas a una mucha mayor latitud. Fijaos que hemos dicho que algunas zonas del País Vasco, por ejemplo, presentan una insolación menor a 1.800 horas y nos encontramos que en el sureste, la zona de Londres, más o menos, el número de horas de sol es de 1.600. No, ya digo, no existe demasiada diferencia entre uno y otro. Hombre, si lo comparamos con la zona de las Highlands, del noroeste de la isla de Gran Bretaña, bueno, pues evidentemente en esas zonas ya es que necesitan vitamina D por un tubo, como ya he puesto aquí en esta diapositiva. Bien, llegamos ahora a otra de las... me estoy quedando ya sin voz. Llegamos a otra de las características o a otro de los elementos fundamentales, la temperatura del aire. Bien, evidentemente las zonas que presentan una temperatura media anual están situadas normalmente en zonas de menor altitud. Como sabemos, existe una clara relación entre la altitud y la temperatura y por otra parte también existe un claro gradiente vertical. Por ejemplo, la costa cantábrica o la costa catalana tiene una temperatura media inferior a la costa onubense o la costa gaditana o la costa tropical, etcétera, etcétera. Evidentemente, como ya he dicho, la disposición del relieve o la presencia de cordilleras elevadas motiva las menores temperaturas medias en esas zonas a elevada altitud. Me estoy refiriendo al sistema ibérico, cordillera cantábrica, Pirineos, sistemas béticos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Además de eso, ya en la práctica ya lo veréis, no me quiero extender más de la cuenta. Sabéis que hay otros factores que intervienen en estas temperaturas.
Antes ya he comentado, por ejemplo, el efecto Foehn en la costa mediterránea. En fin, todo esto ya lo he explicado. La amplitud térmica no la voy a volver a explicar porque, si no me equivoco, ya lo he hecho anteriormente, pero bueno, aquí en este mapa pues se ve muy claro cómo la influencia marítima es fundamental para que la amplitud térmica sea más baja, y en el caso de las Canarias como un caso específico situado debido a su situación tan meridional y tan cercana a la zona ecuatorial. Bueno, estos dos mapas simplemente los incluí, aparte he borrado algunos para este vídeo, pero bueno, temperatura máxima absoluta, temperatura mínima absoluta, no me voy a extender. Aquí tenéis esta tabla de temperaturas. Fijaos muy bien en, por ejemplo, la ciudad de Granada. Si nos fijamos en la temperatura media de enero, 6,5, y la temperatura media de julio, 25,3, podemos observar cómo su amplitud térmica es notablemente superior a la de Málaga. Málaga, la temperatura de julio es muy similar, la media, pero en cambio en Málaga la temperatura en enero es sensiblemente más suave. Por lo tanto, la amplitud térmica en Málaga es muy inferior. Lo vemos aquí, ¿no? Temperatura de Málaga 12,1, 25,5, una amplitud térmica aproximada de unos 13 grados. En Granada prácticamente llegamos a los 20 grados. ¿Vale? Y luego también la capacidad para conseguir temperaturas muy bajas. El récord absoluto en Granada inferior a 14 grados, a menos 14 grados de temperatura. Bien, más elementos del clima. Bueno, la humedad atmosférica. No me quiero extender demasiado en este gráfico, pero bueno, simplemente pues comentaros que las masas de aire más frías tienen una menor capacidad para contener vapor de agua. Y por lo tanto, por eso cuando yo hago o provoco el ascenso de una masa de aire que tiene una humedad determinada, en cuanto se enfría, es por eso que llega al punto de rocío y se condensa. ¿Vale? Ese es el principal mecanismo de formación de nubosidad, el enfriamiento de las masas de aire que tienen una humedad, la que sea, y que, vuelvo a redundar en la cuestión, cuando se enfrían, se condensan, generan nubosidad, y si esa nubosidad se desarrolla lo suficiente, puede llegar a generar precipitaciones. Evidentemente, la humedad atmosférica es mucho mayor en las zonas que están expuestas a los frentes atlánticos y también normalmente superior en las zonas marítimas. Las zonas más secas de la península se sitúan en la submeseta sur, debido también a la mayor insolación y a la existencia de las barreras orográficas. Bien, lo de los tipos de nubes no lo voy a explicar, lo expliqué un poquito. Ya os dije que la base de los cumulonimbus tiene un aspecto muy oscuro precisamente por la gran existencia de vapor de agua en altura. ¿Vale? No me quiero extender demasiado. La niebla es otro de los elementos del clima en relación a la niebla es un fenómeno climático asociado a la humedad atmosférica y no deja de ser una nube que está pegada al suelo. No deja de ser eso, es una nube que se sitúa en el mismo nivel del suelo y se genera de la misma manera que se generan las nubes que están suspendidas en el aire, mediante la condensación del vapor de agua. Por eso las nieblas suelen ser muy habituales en la zona de interior y de la península, en la zona de los valles, porque en las noches despejadas en los valles se produce un enfriamiento muy intenso y por lo tanto se condensa el vapor de agua existente, generando, ya digo, esta nubosidad. Algunas veces esta nubosidad puede llegar a generar incluso precipitaciones de carácter inapreciable. Estoy hablando de 0,1, 0,2 milímetros durante la noche, ¿vale? Y la calima, como sabéis, es una bruma, es una especie de neblina seca que reduce la visibilidad, es como la neblina, pero en este caso que presenta polvo en suspensión. En este caso, en el caso de la península ibérica, procedente del desierto del Sáhara, en esas situaciones que hemos visto anteriormente con vientos procedentes del sur, esas masas tropicales continentales. Las precipitaciones, bueno, no hace falta que explique lo que son las precipitaciones ni cómo se miden. Esto sí es importante. Mirad, para generar precipitaciones, para que se generen las precipitaciones existen diferentes procesos. Por una parte, las lluvias orográficas
Supongo que recordaréis ese ejemplo y esa representación prácticamente teatral que yo he hecho en clase, cuando yo decía lo de yo soy una masa de aire calentita y húmeda y me voy acercando a una montaña. Cuando me encuentro con la pared de la montaña, esa montaña esa vertiente me obliga a ascender de manera muy rápida y por lo tanto yo me voy a enfriar, me voy a condensar y voy a generar nubes. Pues este es el mecanismo de formación de lluvias orográficas. Las vertientes a barlovento funcionan como palancas que lo que hacen es ayudar a esas masas húmedas a ascender, a enfriarse, a condensarse y a generar precipitaciones. Las lluvias convectivas, por el contrario, se fundamentan más o menos en el mismo proceso, pero sin la necesidad de que existan montañas o vertientes que hagan de palanca. Simplemente se producen porque se produce un gran calentamiento de la superficie terrestre debido sobre todo a la insolación y al existir, por la razón que sea, aire frío en altura, podría ser por ejemplo una dana o una gota fría, pues las nubes crecen y se generan precipitaciones, ¿vale? Y normalmente también estas lluvias convectivas van a ser mucho más probables si existen bajas presiones. Es por eso que en el Ecuador, por ejemplo, las precipitaciones son tan frecuentes y tan elevadas. ¿Qué es lo que sucede? O en las zonas de montaña. ¿Qué es lo que sucede cuando se producen estas lluvias convectivas? Que efectivamente hay un calentamiento de la superficie, se produce la evaporación, condensación, se forman nubes. Cuando se produce la precipitación, lo que sucede es que la superficie de la Tierra, la superficie terrestre, se enfría. En el momento en el que la superficie terrestre se enfría, la tormenta muere. La tormenta muere, ¿por qué? Porque deja de recibir esa energía, esa evaporación, esa masa de aire cálida. ¿Por qué? Porque precisamente la precipitación lo que hace es enfriar esa superficie. Pero bueno, eso es una cuestión más profunda y tampoco me quiero extender demasiado en eso. Y luego, como ya hemos visto, las precipitaciones asociadas a los frentes que se generan, ¿por qué? Por la diferencia existente entre dos masas de aire de distinta naturaleza. Diferencias sobre todo en función o que hacen referencia a la temperatura. Bien, el efecto Foehn no lo voy a explicar, tenéis el vídeo ese que subí en las indicaciones de las prácticas, lo hemos explicado en clase y ya lo conocéis, ¿vale? Vamos a ver. Las precipitaciones. Bueno, este mapa lo hemos comentado largo y tendido en clase, pero fundamentalmente, bueno, podéis observar la gran heterogeneidad en cuanto a las precipitaciones medias anuales. Nos encontramos lugares de la península que superan con una cierta holgura, incluso diría yo, los 1.500 e incluso 2.000 milímetros anuales, y por otra parte, zonas que apenas alcanzan los 300. De nuevo, esta distribución tiene una gran relación con la presencia o la presencia y la afectación de las borrascas atlánticas asociadas al frente polar, jet stream, toda esa historia, y también evidentemente asociado a la disposición del relieve. Las borrascas atlánticas suelen discurrir por latitudes más elevadas, por eso normalmente la vertiente atlántica del norte de España es mucho más lluviosa que la vertiente atlántica del sur y van avanzando de oeste a este, de manera que las precipitaciones suelen ser más abundantes en el extremo occidental de Galicia, superándose, ya digo, los 2.000 milímetros en algunos lugares. Cuando digo milímetros puedo también decir 2.000 milímetros o 2.000 litros por metro cuadrado. Y en el momento en el que esos frentes se encuentran con la cordillera cantábrica, bueno, pues en la vertiente de Barlovento la precipitación van a ser muy importantes, pero en cambio a sotavento, debido al efecto Foehn, que no voy a volver a explicar, esas precipitaciones se van reduciendo hasta tal punto que pueden llegar a desaparecer, incluso encontrarme cielos completamente despejados en la submeseta norte o, por ejemplo, también en toda lo que es la depresión del Ebro. ¿Vale? Por lo tanto, importante en cuanto a la distribución de las precipitaciones, la afectación de los frentes atlánticos y la disposición del relieve. Ya digo, la disposición del relieve lo que hace es de barrera para que esos frentes atlánticos no puedan penetrar en el interior de la península. Aparte de esos máximos pluviométricos, me encuentro también con algunas zonas con importantes precipitaciones, como por ejemplo en la cara sur
de las estribaciones occidentales del sistema central. Me estoy refiriendo a la Sierra de Gredos, que está situado en esta zona del norte de Extremadura. Y como sabéis y ya conocéis y he explicado muchas veces, en la zona de Grazalema. Bien, en este caso, estas precipitaciones tan importantes se suelen producir debido a las masas tropicales marítimas, vientos del suroeste, también llamados ábregos, cargados de humedad, muy cálidos y que pueden generar precipitaciones muy intensas. Yo ya os he dicho alguna vez que hay días en los que tenemos alguna borrasca entrando por la zona del Golfo de Cádiz. Las precipitaciones pueden ser importantes en todas las zonas. Hablo de precipitaciones importantes en un día, 40, 50, 60 litros incluso en la zona de costa o en las zonas de valle. Pero como sabéis, debido a la presencia de Grazalema y de esa sierra tan orientada al suroeste, lo que me hace es generarme o potenciarme las precipitaciones haciendo que sean mucho más intensas que en sus alrededores. Por eso tengo máximos pluviométricos en esta zona, porque tengo orografía orientada a los vientos del suroeste, y también en esta zona por la misma razón. Fijaos, vientos del sur y suroeste que son capaces de llegar con humedad a toda esta zona de aquí porque, bueno, no tengo demasiado... pueden entrar también por aquí porque no tengo relieves demasiado significativos que me hagan de barrera. Todo lo contrario, el caso contrario sucede en el sureste peninsular. Los frentes atlánticos en el extremo suroriental no llegan jamás o extraña vez. Pueden llegar a lo mejor a las vertientes noroccidentales por ejemplo, de Cazorla o de la cordillera subbética, pero cuando llegan al extremo suroriental de la península ya se han secado completamente, ¿vale? ¿Cuándo, me diréis, cuándo llueve aquí? Algunas veces precipitan. Suelen ser precipitaciones de carácter convectivo, es decir, tormentas que se generan in situ, o a través de algunas borrascas que puedan discurrir por esta zona y generar vientos de procedencia marítima, siempre y cuando las condiciones de inestabilidad lo favorezcan. Pero ya digo, las borrascas en estas latitudes son mucho menos frecuentes que en esta zona de aquí. Otra cuestión que se observa con respecto a las precipitaciones: suelen ser más frecuentes y más abundantes, sobre todo en las latitudes elevadas, menos en las latitudes más bajas, y también suelen ser un poquito más abundantes en las zonas más cercanas al Atlántico, con una cierta influencia atlántica, Huelva, Cádiz. Y también la zona del estrecho es una zona de potenciación de las precipitaciones por el efecto que os he explicado anteriormente, ¿vale? Esto es un abrigo pluviométrico, una sombra pluviométrica, porque queda al abrigo de una cordillera que es muy significativa. Y fijaos, tenemos la máxima altitud de la península en esta zona, pero la pluviometría no es demasiado relevante. Estamos hablando de unos 800, 1000 milímetros anuales en el mejor de los casos, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya digo, la zona del Mediterráneo, la zona norte de Cataluña, es mucho más lluviosa que, por ejemplo, la zona del Golfo de Valencia. Aunque aquí, por ejemplo, tengo un máximo pluviométrico debido a la existencia de algunas sierras con esta disposición que me generan precipitaciones por el efecto orográfico que os he explicado. Yo sé que me estoy enrollando mucho, pero quiero que vayáis cogiendo un poco el rollo de todo esto, sobre todo cuando vayamos a hablar de los distintos tipos climáticos. Vamos a ver. Otro de los elementos del clima es la aridez. La aridez se define, y voy a adelantarme un poco, como la insuficiencia de agua en el suelo. Yo no puedo tener únicamente en cuenta las precipitaciones, porque voy a depender también de la evaporación que se produzca. Y para tener en cuenta la evaporación necesito saber cuál va a ser la temperatura. A mayor temperatura, mayor evapotranspiración. Yo podría podría considerar un lugar de escasas precipitaciones, pero si las temperaturas no son muy elevadas, podría suceder que la aridez no existiera o que fuera muy leve. Y al revés, podría tener un lugar con precipitaciones apreciables, pero al ser las temperaturas muy elevadas, tener aridez. ¿Cómo yo considero que existe aridez? Tengo que establecer una relación entre la temperatura y las precipitaciones.
Cuando las temperaturas son el doble de las precipitaciones, el valor, podríamos estar hablando de aridez. Cuando la temperatura media mensual es 2 veces mayor a las precipitaciones, me encuentro en una situación de aridez. Y luego eso lo veremos representado en los climogramas, que eso es muy importante, ¿vale? Al llevar tanto rato hablando sin parar, ya, como podéis comprobar, voy estando menos lúcido, pero bueno, yo ya he dicho que iba a haber errores y que no me iba a detener. Otro de los elementos del clima importante es la presión atmosférica. Como ya os he dicho, la presión atmosférica es el peso de la columna de aire que se encuentra sobre la superficie, ¿vale? Y la presión atmosférica es muy importante porque nos va a definir el tipo de tiempo que vamos a tener. Una baja presión atmosférica, vuelvo a reincidir en el tema de nuevo, una baja presión atmosférica facilita los ascensos de aire y, por lo tanto, los procesos de evaporación, condensación, formación de nubes, es que todo el rato lo mismo. Y al revés, una alta presión atmosférica inhibe precisamente esos procesos. Bien, la presión atmosférica, en este caso, podemos observar cómo se distribuye en la superficie, en la superficie de Europa Occidental y en la parte oriental del Océano Atlántico. Las líneas que unen los puntos de igual presión se las denomina isóbaras. Yo sé que esta línea une puntos a 1016 milibares y esta une puntos que están a 1000 milibares. Por lo tanto, toda esta zona de aquí tendrá una presión entre 1020 y 1016 milibares. Viendo este mapa, yo sé que aquí tengo un núcleo depresionario de 996 milibares y aquí puedo ver una zona anticiclónica de unos 1020 milibares. Os recuerdo que el movimiento de las depresiones es antihorario. Por ejemplo, en el caso de Lisboa, estaría recibiendo unos vientos de procedencia nor-noroeste, aproximadamente, bastante intenso, porque las dos isóbaras están muy juntas. Tendría un estado del mar muy alterado, porque además este viento tiene una procedencia bastante lejana, por lo tanto, las olas serían importantes, estado marítimo alterado, etcétera, etcétera, ¿vale? Más cosas. Bueno, creo que me he olvidado decir esto. El valor que determina la existencia de altas o bajas presiones es el de 1013. Cuando yo tengo presión atmosférica inferior a 1013 milibares, estamos hablando de bajas presiones. Cuando la presión es superior a ese valor mencionado, estamos hablando de altas presiones o de anticiclón. ¿Vale? Bueno, el viento. El viento es precisamente está causado por las diferencias de presión. Claro, si yo tengo diferencias de presión muy importantes en un espacio muy reducido, a mayor diferencia de presión, yo voy a tener las isóbaras más juntas y, por lo tanto, voy a tener una intensidad del viento mayor. ¿Vale? Bueno, pues el viento, por lo tanto, se genera por las diferencias de presión. Lógicamente, ese viento va a discurrir desde las altas presiones a las bajas presiones, precisamente para intentar compensar esa diferencia. Bueno, la brisa marina. No voy a entrar en este fenómeno. Si a alguien le interesa, se lo puedo explicar mejor, pero fundamentalmente se produce por el calentamiento del aire. Como sabéis, al mar le cuesta mucho cambiar de temperatura, tiene una temperatura muy constante. Entonces, al final lo estoy explicando, no lo puedo evitar. Como sabéis, el mar en verano tiene una temperatura muy constante. Va aumentando a medida que va avanzando el verano, pero tiene una temperatura bastante constante. Pero en cambio la Tierra no. La zona continental se va calentando. Claro, cuando la Tierra se va calentando, lo que genera es una corriente, una brisa, para intentar compensar precisamente esa diferencia de temperatura, ¿vale? No quiero explicarlo más, porque ya lo tenéis en este gráfico y además lo estaba explicando regular. Pero bueno, aquí tenéis las prácticas, ¿vale? Yo creo que más o menos con todo lo que os he explicado, las indicaciones, las prácticas solucionadas, no deberíais tener ningún problema, ¿vale? Os podéis poner este vídeo para antes de ir a dormir y no lo hagáis.
Y, en fin, creo que más o menos he aclarado casi todas las cuestiones con respecto a la solución de estas prácticas y yo creo que también os puede venir para el tema os puede venir bien para el tema de desarrollo. Bueno, aquí están las 3 prácticas que más o menos he explicado cuando he comentado los mapas y pasamos a lo siguiente. Bueno, llegamos al apartado probablemente más complejo, aunque en realidad, si se le pilla el truquillo, tampoco es tan difícil. Mirad, esto ya lo hemos visto cuando hemos estado hablando en distintos momentos del comportamiento de los distintos centros de acción. Como sabéis, las borrascas están asociadas las borrascas se definen por su baja presión atmosférica, lo que provoca precisamente estos ascensos del aire, y por lo tanto la posibilidad de que se generen nubes y precipitaciones, etcétera, etcétera. El anticiclón es todo lo contrario. El anticiclón es una subsidencia de aire, es una alta presión, un alto peso de la columna atmosférica y lo que hace precisamente es inhibir, es decir, dificultar los ascensos de aire. Bien, yo tengo distintos tipos de tiempo en la península, son infinitos. Yo puedo encontrar una distribución de los centros de acción muy distinta y realmente si yo analizara históricamente los distintos tipos de tiempo, no podría encontrar una situación exactamente igual que la otra. Es verdad que hay situaciones que son parecidas y que los centros de acción se sitúan de manera similar a otras anteriores y por eso podemos determinar que hay una serie de tipos de tiempo parecidos. Mira, normalmente los meteorólogos necesitan mapas del tiempo de carácter, mapas del tiempo en cuanto al análisis en superficie sobre los diferentes niveles de presión que existen en la superficie y de dónde se localizan los distintos centros de acción. Bueno, pues se sitúa una borrasca en el oeste peninsular, un anticiclón en la vertical de las Islas Británicas, bla, bla, bla. Y también, además de las condiciones en superficie, los meteorólogos necesitan condiciones en altura. ¿Por qué? Porque yo sé que para la formación, por ejemplo, de la nubosidad, yo necesito saber cuál es la diferencia existente entre las temperaturas de superficie y en altura. Si yo tengo una temperatura muy cálida en superficie y una temperatura muy cálida en altura, y tengo humedad, yo sé que se van a generar nubes y precipitaciones. ¿Vale? Lo que pasa es que normalmente, o al menos en este nivel, de segundo de bachillerato, lo único que se os pide es que más o menos controléis los centros de acción en superficie.